Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 27, 29. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Bienvenidos de vuelta a Séptimo Día Estudio Bíblico y como siempre vamos a iniciar repasando lo que vimos en el estudio anterior. En el estudio anterior hablamos sobre la primera y la segunda venida del Señor Jesús. Comentamos que en su primera venida Él claramente y directamente dijo que Él había sido enviado para anunciar el reino de los cielos que se acercaba. Y Él predicaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Además, en su primera venida también Él vino a expiar el pecado a través de entregarse voluntariamente, entregar su vida voluntariamente en la cruz. Entonces, Él vino a expiar el pecado, hizo posible la gracia que nosotros tuviéramos su espíritu para poder caminar en justicia. Y mencionamos que estamos esperando que Él regrese. Y vimos con la palabra que en su segunda venida Él viene a salvar a los que lo están esperando, a salvar a los que le son fieles, pero también viene con ira a destruir a sus enemigos, a los que no quieren que Él reine. Y en su segunda venida es cuando se va a establecer su reino justo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Hablamos de la herencia del reino de los cielos. Vimos cómo cuando la palabra nos enseña que se hereda el reino de los cielos, es una herencia real, es una herencia de un padre a sus hijos, es una herencia donde se reciben galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho para el reino, de acuerdo a lo que el Señor nos haya encomendado y cómo nosotros hayamos utilizado esos recursos y todo lo que el Señor nos ha dado para el reino que se va a establecer. Vimos que los santos, quienes son los que obedecen los mandamientos de Dios, heredan el reino. Pero también vimos que la palabra dice claramente, cuando habla de las obras de la carne, que los que viven conforme a la carne no heredan el reino de los cielos. Lo vimos claramente donde menciona específicamente obras de la carne como tal. Y además vimos que el Señor nos pide paciencia y mansedumbre. Comentamos que la mansedumbre significa la sumisión a la palabra, aceptar la palabra con toda sumisión, sin ningún tipo de rebelión, y someternos totalmente a su palabra, o sea, estar en obediencia a sus instrucciones. Y eso solo es posible si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y eso es la gracia, porque la gracia de Dios consiste en regalarnos su Espíritu para que nosotros, a través del Espíritu, podamos vivir como Él nos manda a vivir, obedientes a su palabra. Por eso su palabra dice que Él pone su Espíritu en nosotros para que andemos en justicia. El día de hoy vamos a entender qué es el reino de 1000 años del que nos habla la Escritura. ¿Cuándo inicia ese reino? ¿Ya inició o va a iniciar? ¿Cuándo es que inicia? ¿Qué eventos son los que ocurren
cuando inicia ese reino de 1000 años, que son eventos muy importantes, quiénes van a reinar y sobre quiénes van a reinar en ese famoso evento o ese reino de 1000 años. Vamos a hablar de la primera resurrección. Vamos a repasar cuándo es que ocurre esa primera resurrección de que nos habla la Escritura. ¿Quiénes resucitan? ¿Quiénes son partícipes de esa primera resurrección? ¿Y cuál es la gran promesa, la increíble promesa que el Señor Jesucristo hace a los que sean partícipes de esa primera resurrección? Vamos a hablar también de la segunda resurrección, cuándo ocurre, quiénes son los que participan en esa segunda resurrección y cómo es que la Escritura nos dice que los que participan en esa segunda resurrección van a ser juzgados. Y vamos a centrarnos entre estos dos eventos porque justamente entre la primera y la segunda resurrección es que ocurre ese evento del reino de los 1000 años. Vamos a recordar cosas muy básicas que vimos desde el estudio 01 de séptimo día, como dice en Génesis 2:16, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces recordamos aquí la advertencia que Dios le hizo al hombre, a la mujer, bueno, le hizo al hombre específicamente, porque la mujer en ese momento todavía no estaba, de no comer de ese árbol. Una instrucción muy clara. Y le dijo, si usted desobedece, esto es lo que va a pasar. Va a morir, va a quedar sujeto a la muerte. Sabemos la historia, ¿verdad? Que el ser humano se rebeló, transgredieron esa instrucción y el pecado es transgredir las instrucciones de Dios y la palabra nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, la paga de la transgresión de la instrucción de Dios es muerte. Y Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿verdad? Porque Dios hizo responsable a Adán, y aunque la mujer fue la que primero fue engañada y tomó el fruto y después le dio al hombre, el responsable ante los ojos de Dios es el hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces recordemos que Dios creó al hombre no sujeto a la muerte, no sujeto a la corrupción, pero el pecado y la muerte entraron en el hombre debido a la transgresión, debido a la desobediencia, a la rebelión del hombre contra la instrucción de Dios. Y recordemos que hay una solución única para esa sentencia de muerte que se obtuvo desde el Edén, lo que nos dice 1 Corintios 15:21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la solución, que es la resurrección de los muertos. ¿Por cuál hombre? Por el Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos van a ser vivificados. Todos los que estén en Cristo, ya sea que hayan sufrido la primera muerte, que ya hayan sufrido la muerte del cuerpo, pero murieron en Cristo, o todos los que estemos en Cristo, cuando el Señor vuelva, serán vivificados, serán resucitados o serán transformados a un cuerpo incorruptible. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que se compromete con Él, que pone toda su confianza en Él y que le es fiel hasta el final, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Recordemos el término pierda en griego, eso lo estudiamos ya, apolomi, que significa ser destruido. Entonces, esta es la solución, el plan de salvación
que demuestra el amor de Dios para el hombre, y es dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que le sea fiel hasta el final no perezca, no sea destruido, sino que tenga vida eterna, que alcance la resurrección en un cuerpo glorificado. Juan 3:16. Porque esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesucristo, que todo aquel que me ve a mí, que vea al Hijo y cree en mí, dice el Señor Jesucristo, tenga esa vida eterna. ¿Cómo? Porque yo le voy a resucitar en el día postrero. Y el día postrero, ya lo hemos comentado, se refiere al retorno del Señor Jesús, a la segunda venida, el día de Jehová, el día de la ira, también le llaman, el día final. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos un poco cronológicamente y de ahora en adelante los estudios que vienen son muy secuenciales, entonces vamos a ir familiarizándonos con esta línea de tiempo. Aquí tenemos la primera venida del Señor Jesús, cuando vino a anunciar el reino y vino a expiar el pecado. Señor Jesús entregó su vida voluntariamente, resucitó. Transcurre todo ese periodo, ¿verdad? Después de la primera venida del Señor Jesús, un periodo realmente que no podemos decir con certeza que es de este tiempo, de estos años específicamente, pero lo que sí sabemos es que viene un periodo de tribulación. Un periodo que tradicionalmente se habla de que son 7 años. Es un periodo donde va a surgir la bestia y donde va a surgir el falso profeta. Todo eso ya lo estudiamos. Vimos que Satanás va a crear un gran engaño. Muchas personas van a ser engañadas, los que estén en tinieblas, pero los que estén en luz, los que conozcan la profecía, van a saber todo lo que está pasando. El Señor Jesús va a venir a poner fin a ese periodo de tribulación. Todo ese tiempo, hasta que el Señor Jesucristo venga a poner fin a ese periodo de tribulación, va a ser el reino imperfecto del hombre. Y realmente eso ha sido como el hombre ha gobernado en el mundo de manera injusta, porque realmente el que está detrás de los gobiernos del mundo es Satanás. Pero la palabra nos enseña que un reino va a ser establecido. Y ese reino es cuando el Señor Jesucristo vuelva. Y la palabra nos dice que el reino va a ser del Señor Jesucristo y de todos sus santos. Ahí es donde se hereda el reino. Entonces el Señor Jesucristo va a venir, va a regresar, y en el momento en que Él regresa para poner fin a ese periodo de tribulación es cuando va a empezar ese reino de 1000 años del que estamos hablando hoy. Y en ese momento empieza lo que lo que la escritura nos enseña como el reino que nunca será destruido, que es el reino eterno de Dios. La palabra nos enseña que el Señor Jesucristo vuelve a la final trompeta, eso lo reveló el apóstol Juan, a la séptima trompeta, en los días de la voz del séptimo ángel es cuando sucede esto, es cuando el Señor regresa. Y la escritura ya hemos también estudiado que nos enseña que el Señor viene y lo primero que hace es que viene a resucitar a los que son de Él, a los que murieron en Él y le fueron fieles hasta el final. Él los viene a resucitar. Eso es la primera resurrección. Y como la palabra nos enseña, los muertos van primero, pero va a haber personas que son de Cristo, que están en Cristo, y ya vimos qué significa estar en Cristo. Estar en Cristo es estar caminando en obediencia. La palabra nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, en obediencia. Entonces, Él aparece en las nubes, todo ojo lo va a ver. Él advirtió muy claramente, no se dejen engañar, cuando yo regrese, todo ojo me va a ver. Así que no hay forma de confundirse. Resucita a los que ya murieron en Él
Y después los que estén vivos y estén en Él, estén en Cristo, van a ser transformados. Esa resurrección consiste en que Él levanta los cuerpos de los que ya murieron en Él y los levanta, pero en un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, que ya no está sujeto a la muerte. Y los que estén vivos son transformados del cuerpo mortal como lo conocemos, como el que nosotros tenemos actualmente, a un cuerpo incorruptible e inmortal. Por eso el versículo inicial que leímos dice, dichosos los que sean partícipes de la primera resurrección, porque la segunda muerte, que ahora vamos a repasar qué es, ya no tiene ningún efecto sobre ellos. Entonces, los que sean resucitados acá, cuando el Señor regrese, cuando inicie el milenio o el reino de los 1000 años, y los que sean arrebatados o transformados de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible e inmortal, ya nunca van a morir. Van a tener un cuerpo que ya no se degrada y que no va a estar sujeto a la muerte. Durante ese periodo de 1000 años, y ahora vamos a ir viendo con un poco más de detalle los versículos, Satanás es atado. El Señor viene, ata a Satanás y no le permite engañar más a las naciones, dice la Escritura. Y el Señor también toma a la bestia, toma al falso profeta y los lanza vivos al lago de fuego. Ser echado al lago de fuego es la segunda muerte. Ahorita lo vamos a ver. Ese periodo de 1000 años, ese reino de 1000 años, que muchas personas opinan que aunque la escritura nos dice 1000 años, eso no es algo literal de 1000 años. Otras personas opinan que sí lo es. Yo opino que realmente sí es un periodo de 1000 años, porque realmente el Señor es demasiado exacto cuando habla de sus tiempos y cuando pone medidas de tiempo específicas. Pero ese periodo va a tener un final. Ese periodo de 1000 años va a concluir. Y la palabra nos dice que al final de ese periodo de 1000 años, el Señor va a permitir que Satanás sea soltado nuevamente y que inicie una rebelión final, la cual no va a durar mucho, porque la palabra dice que el Señor va a enviar fuego del cielo y va a consumir a todos los que Satanás engañó en ese final del periodo de los 1000 años. Al final del periodo de los 1000 años es cuando va a ocurrir la segunda resurrección. La segunda resurrección, en ella participan todos los que no participaron en la primera resurrección, o sea, todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección van a resucitar en la segunda resurrección. Y la palabra nos enseña que va a haber un juicio ante un trono blanco y los que resuciten ahí van a ser juzgados según sus obras, dice la escritura claramente. Y se nos enseña que los que no son hallados escritos en el libro de la vida, ahora vamos a ver con más detalle eso, no van a ser salvos y van a ser enviados al lago de fuego. Y eso es lo que se llama la segunda muerte. La segunda muerte significa ser enviado al lago de fuego. Al final del milenio, Dios sí va a tomar a Satanás y lo va a enviar al lago de fuego. También al final del milenio, la muerte es tomada y es echada al lago de fuego y el Hades, que ya lo estudiamos también, o el Seol, si recuerdan en el estudio del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible, que ya hablamos de todo eso, es echado al lago de fuego al final del milenio también. Entonces, puntos importantes es que durante ese reino de 1000 años, Satanás está atado. Desde el inicio del milenio, la bestia y el falso profeta ya son eliminados, son echados vivos al lago de fuego, pero Satanás solo está atado. Sin embargo, la muerte y el Hades todavía están activos durante el reino de 1000 años. O sea, durante el reino de 1000 años todavía va a haber muerte para los que no estén en cuerpo incorruptible. Ahora vamos a hablar un poco más de eso.
Y cuando ya termine el milenio, la palabra nos habla de que va a descender cielos nuevos y cielos y tierra nueva, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y ahí sí va a ser la eternidad, donde ya la muerte no existe ni el Hades existe. Entonces ya no hay muerte y la palabra nos enseña que Dios mismo va a habitar acá. El Padre va a habitar y el Cordero va a habitar entre nosotros, en cielos y tierra nueva. Entonces, esto es muchos eventos. Estamos tratando de ordenarlos en esta línea de tiempo. Y ahora con toda la palabra que vamos a ver, esto se va a ir haciendo un poco más claro. Vamos a repasar, todo esto ya está en los estudios anteriores, en el estudio 1 y 2 del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible. Pueden irse a repasarlo por si quieren ver más detalle sobre la primera muerte, que realmente la escritura, digamos que no menciona como primera muerte, sino que se refiere a la muerte del cuerpo, y a la segunda muerte o la muerte segunda, que la palabra sí lo menciona así claramente, ya lo vimos, que es ser echado al lago de fuego. Y veamos la palabra donde el Señor nos explicó esto. Vamos a leer Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La muerte primera o la muerte del cuerpo, la muerte que todos los seres humanos, aunque no conozcan la palabra, conocen, porque saben que el ser humano envejece y muere, o muere por enfermedades. La muerte común que conocemos, aquí es lo que el Señor nos dice, no tengan miedo de esa muerte, que es la muerte del cuerpo. Pero cuando esa muerte del cuerpo sucede, la muerte del alma no, aún no sucede. En la primera muerte, el cuerpo muere, pero el alma no muere. ¿Qué nos dice después? No tengan miedo de esa primera muerte. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. El Señor nos dice, no tengan miedo de esa muerte, porque es la muerte del cuerpo, pero la del alma no. Pero sí tengan miedo al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede hacer esto es Elohim, el Dios verdadero. Es el único que puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor nos enseña que cuando el cuerpo muere, la primera muerte, el alma aún no. Y ese cuerpo muerto puede ser resucitado en la primera resurrección o en la segunda, pero el alma aún no muere. La segunda muerte se da hasta que se hace el juicio. Y en esa muerte, como el juicio se hace después de que se es resucitado, aquí se nos explica que ahí sí el cuerpo resucitado, no incorruptible, porque los cuerpos incorruptibles ya no tienen segunda muerte, pero los que resuciten en la segunda resurrección, los que no sean salvos, pueden ser echados al lago de fuego en cuerpo y alma para destrucción. Y recuerden que aquí infierno es la palabra Gehenna en griego, que se refiere al lago de fuego. Y esta palabra destruir es apolomi. Es la misma palabra que vimos que dice que todo el que cree en el Señor Jesucristo no perezca o no se pierda, no apolomi. O sea, no tenga esta destrucción. Y aquí el Señor usa la misma palabra. Tengan temor a aquel que puede apolomi enviarlos a esa destrucción del alma y del cuerpo en el Gehenna. Entonces, esto es para tener claro la primera muerte, que es la muerte del cuerpo, pero el alma no muere aún. Pueden irse al estudio que les mencioné para que repasen qué es lo que sucede después de la primera muerte. Y la segunda muerte, que consiste cuando ya se da el juicio y los que no sean hallados inscritos en el libro de la vida son enviados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte y la palabra nos dice que es para destrucción del alma y del cuerpo.
Vamos a hablar ahora de la primera resurrección. Leamos primera de Corintios 15, 22, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien, entonces, ¿cuándo es que ocurre la primera resurrección? ¿Cuándo ocurre esa gran promesa de resucitar a sus fieles que el Señor hizo? Y como vimos, en Cristo, los que estén en Cristo, muertos o vivos, serán vivificados. Aquí está hablando de los que van a resucitar. Y aquí nos dice, el orden de la resurrección es esta. Cristo, las primicias, que eso ya sucedió, pero los que siguen en resurrección son los que son de Cristo. ¿En qué momento? En su venida. Y ya hemos visto, eso lo vimos claramente en el regreso del Señor Jesús, como él mismo en Mateo 24 dice que después de ese periodo de tribulación, que hay un periodo de oscuridad, eso lo repasamos muy bien, es cuando Él aparece en las nubes, es cuando Él regresa y cuando él viene a resucitar y a arrebatar. Entonces recordemos que el regreso del Señor Jesucristo, la resurrección de los que son de Él y el arrebatamiento, que es la transformación de los vivos de cuerpo mortal a cuerpo incorruptible, es un evento que ocurre cuando Él viene. Todos son eventos simultáneos o consecutivos. Leamos Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien, ahí lo tienen. Pablo, hablando a través del Espíritu, dice, aquí les cuento este misterio. No todos dormiremos. Este dormiremos se refiere a la primera muerte, o sea, no todos van a haber muerto cuando el Señor regrese, es lo que está diciendo Pablo. Algunos sí, van a haber sufrido la primera muerte. Está hablando de los que son de Cristo. Aquí le está hablando a los que son de Cristo. Les dice, los que son de Cristo, no todos van a haber muerto cuando Él regrese, pero todos sí van a ser transformados. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos, o sea, rápido, en un parpadeo, eso ocurre en un parpadeo. ¿En qué momento? A la final trompeta, que es cuando Él regresa. ¿Qué sucede? Los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpo incorruptible. Y nosotros, se refiere a los que estemos vivos cuando Él regrese, van a ser transformados de este cuerpo corruptible a ese cuerpo incorruptible. Al final el resultado es el mismo. Se esté muerto, se esté vivo, hay una transformación en cuerpo incorruptible. Por eso Él dice, todos seremos transformados y en ese momento el Señor vuelve, ejecuta estos eventos y en ese momento es que inicia el reino de los 1000 años, porque Él viene a establecer ese reino. Leamos Apocalipsis 24, 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí la escritura nos está definiendo la primera resurrección, que es el evento que ya estamos explicando. Juan ve tronos y los que se sientan ahí son los que van a recibir la facultad de crino, de gobernar, de juzgar. Y él dice, yo veo que hay personas que resucitan. ¿Quiénes resucitan? Los que los decapitaron por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y otros que habían muerto, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos que habían muerto
y que fueron fieles al Señor hasta el final, esos son los que Él ve resucitar y resucitan para reinar con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, los que participen de la primera resurrección y los que sean arrebatados después de esos resucitados en la primera resurrección quedan en cuerpo incorruptible. ¿Con qué fin? Para reinar, para heredar el reino. Y eso significa reinar con Cristo 1000 años. Esa es la promesa para los que participen en la primera resurrección. Leámoslo en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que participe en esa resurrección cuando el Señor regrese. Porque nunca verá la muerte después. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ya van a estar en un cuerpo inmortal, incorruptible. Y van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con Él 1000 años. Pero los que resucitan en esta primera resurrección son santos. Son los santos, ¿verdad? Y a veces la palabra santo la tenemos por tradición como un poco confundida en nuestra mente de que realmente a qué se refiere la palabra cuando menciona a los santos, ¿verdad? Porque sobre todo en religiones tradicionales y todo nos han metido la idea de santos como personajes, como conocidos, pero veamos qué es lo que nos dice la palabra de quiénes son los santos, cómo define la escritura a los santos en realidad. Leamos Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, aquí está la paciencia que el Señor nos pide, ¿verdad? Que hablamos la vez pasada. Ser paciente, la mansedumbre, de perseverar hasta el final de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios, los que son mansos a su palabra, los que no son rebeldes a su palabra, los que dicen, esto es la instrucción de Dios, yo la sigo. No son los que dicen, esta me gustó, pero esta no me gusta, porque choca con cosas que yo pienso o con cosas que el mundo me ha enseñado o con cosas que yo no quiero dejar. No, los santos son los que se someten por completo a los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Han confiado en el Señor Jesucristo para salvación, tienen su espíritu los guía a la verdad, su espíritu los guía a obediencia y están esperando con ansias el retorno del Señor Jesucristo para heredar su reino. Esa es la definición de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe y el testimonio del Señor Jesús, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía de su regreso para establecer el reino justo y darle el galardón a sus santos. Leamos Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien. El Señor Jesús es el digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Cuando veamos con detalle los sellos de Apocalipsis, vamos a entender esto mejor, que se presenta un libro sellado con 7 sellos y el Cordero es el único que es digno de abrirlos, porque Él fue inmolado y con su sangre preciosa, Él nos redime para Dios. Y esa redención ocurre cuando obtenemos realmente el cuerpo glorificado. Ahí es donde esa redención realmente llega a suceder. Y en ese momento es que nosotros obtenemos ese privilegio de ser reyes y sacerdotes
y obtener el gran galardón de poder reinar sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Vean qué nivel de promesa para los que alcancen la primera resurrección. Mateo 5:5 leamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo vimos en el estudio pasado, los justos y los mansos heredarán la tierra. El Señor dice, son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vean que esa herencia del reino, el Señor también la describe como heredar la tierra. Porque el reino se va a establecer acá. Leamos Apocalipsis 22, 12, 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, y el Señor dice, he aquí yo vengo pronto. Vengo a dar la herencia, vengo con premios, con galardones. Los galardones vienen conmigo para los de la primera resurrección, y esos galardones son para recompensar proporcionalmente a cada uno según su obra. La herencia consiste en galardones y es una recompensa que no es igual para todos. Es a cada uno según sea su obra. Va a haber posiciones de mayor privilegio y otras de menos privilegio. Y eso es claro en la palabra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. Leamos Lucas 19, 16 al 19. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. El Señor viene a galardonar de acuerdo a la obra de cada uno. Recuerden la parábola de las minas. El Señor empieza a relatar esta parábola y dice, un hombre justo se fue a una tierra lejana a recibir un reino y volver, y les dejó 10 minas, una mina a 10 siervos. Y después nos relata que el primero dice, con la mina que me dio, Señor, aquí le devuelvo 10 más. Entonces ahí viene el galardón. Cuando él vuelve, le va a decir, está bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, ahora vas a tener autoridad sobre 10 ciudades, proporcional a lo que él hizo con la mina que el Señor le dio. El otro que tenía también una mina le dijo, he producido 5 minas. Y el Señor le dice, ok, de una produjo 5, le voy a dar autoridad sobre 5 ciudades. Entonces vean los galardones. Los galardones del Señor van a ser autoridad para gobernar cuando Él establezca su gobierno justo. Leamos Apocalipsis 2, 26 al 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces veamos, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, al que camine en obediencia de acuerdo a lo que yo he enseñado, que siga mi instrucción, yo lo voy a galardonar. Y ese galardón consiste en dar autoridad sobre las naciones, sobre las ciudades, como vimos en la parábola, porque es un gobierno donde va a haber subordinados de él y las regirá con vara de hierro.
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Todo esto, estos galardones son para el reino de los 1000 años, porque va a haber un gobierno establecido con él, con subordinados, él va a elegir, por decir así, su gobierno y los va a poner a gobernar en diferentes sitios. Y ya habíamos visto que a los 12 les dijo que el galardón que ellos iban a recibir es gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Después vamos a ver también la profecía donde el Señor dice que va a resucitar a David y también lo va a poner a gobernar como la mano derecha de él. Durante ese periodo de 1000 años todavía va a haber el ser humano, como va a haber seres humanos que van a estar en cuerpo corruptible, porque todavía va a haber muerte. El ser humano, aunque Satanás está atado, todavía va a tener, por decirlo de esa manera, una libertad de obedecer o no obedecer. Y eso lo vamos a ver con más detalle en el próximo estudio de esto. Y por eso es que dice que las va a regir con vara de hierro. Entonces, como vimos, está el periodo de tribulación. El periodo de tribulación va a finalizar con el regreso del Señor Jesús en las nubes, donde todo ojo lo va a ver y donde inicia el reino de 1000 años. E inmediatamente ahí, cuando Él regrese, es que ocurre la primera resurrección. Los muertos en Cristo es cuando ocurre el famoso arrebatamiento, que ya hemos visto que realmente la palabra no enseña que hay un arrebatamiento secreto, que el arrebatamiento se da cuando el Señor regresa, cuando aparecen las nubes y todo ojo lo ve. En ese momento es que ocurre la primera resurrección, cuando el Señor regresa para iniciar el periodo del reino de 1000 años. En ese periodo, Satanás va a ser atado y no va a poder engañar más. Sin embargo, todavía va a existir la posibilidad de los seres humanos que estén en cuerpo corruptible de decidir vivir en obediencia o desobediencia. Lo que pasa es que ya el engaño de Satanás no va a existir. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, la gran mayoría de las personas van a estar sometidas al reino del Señor, aunque al final Satanás va a ser soltado y va a empezar a armar una rebelión otra vez y va a engañar a algunas personas. Ya vimos que al inicio de ese periodo, tanto la bestia como el falso profeta ya fueron lanzados al lago de fuego. Vamos a hablar ahora de la segunda resurrección. Leamos Apocalipsis 20, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, la palabra nos dice, los otros muertos, los que no resucitaron, los que Juan no ve resucitar al inicio del reino de los 1000 años, esos que no resucitaron ahí, resucitan hasta el final de los 1000 años, hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso yo les digo que yo me inclino por la doctrina de que el periodo de 1000 años realmente sí es un periodo definido de tiempo y no solo representa como un periodo largo. No es una metáfora para decir que es un periodo largo de tiempo. Porque vean lo que dice aquí, dice, hasta que se cumplan esos 1000 años, es que esos otros muertos resucitan. Veamos un poco más sobre esta resurrección. Leamos Apocalipsis 20, 12, 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, nos vamos a ubicar y aquí estamos al final del periodo de los 1000 años. Aquí es cuando ocurre esta segunda resurrección. Entonces Juan está viendo
lo que se le está revelando. Y él dice, veo a los muertos ahí resucitar, tanto grandes como pequeños. Todos resucitan y están frente a Dios. Y hay libros. Se abren esos libros. En esos libros está escrito todas las acciones, todas las obras de todas las personas que están frente a Dios. Porque no hay nada oculto que no sea revelado. No vaya a ser revelado. Se abren los libros donde están todas las acciones, toda la vida de esas personas, y se abre otro libro, el cual es el libro de la vida. Entonces hay libros donde están escritas las acciones de todos los seres humanos y hay otro libro que es el libro de la vida. Y los muertos son juzgados. Son juzgados ¿cómo? Por las cosas que están escritas en esos libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, porque ya vimos que en ese periodo de 1000 años todavía hay muerte. La muerte todavía anda suelta, por decirlo así. Y son juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12 y 13. Entonces, vuelve el Señor, inicia el reino de los 1000 años con la resurrección de los muertos, el arrebatamiento. Estos son los que van a gobernar con Cristo 1000 años, según la palabra. En esos 1000 años, Satanás está atado, la bestia y el falso profeta ya fueron enviados al lago de fuego. Se establece un reino justo, una restauración de 1000 años, donde los reinos del mundo van a estar sujetos al reino justo del Mesías. Pero ese periodo de los 1000 años va a tener un final. En ese final, Satanás va a armar una rebelión final que no le va a durar mucho, que va a engañar a unos cuantos, pero el Señor va a enviar fuego del cielo y los va a consumir. Y al final de ese periodo de los 1000 años, entonces es donde el Señor Jesucristo decide resucitar a todos los demás muertos. Todos los que no habían resucitado acá, en la primera resurrección, de ahí para atrás, y probablemente todos los que murieron durante ese periodo de 1000 años que no tenían cuerpo incorruptible. Se da la segunda resurrección, ahí sí resucitan todos los muertos, ya no queda ningún muerto sin resucitar, digámoslo así, y se da el juicio ante el trono blanco. Y vimos claramente que cada uno es juzgado según sus obras, de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Y el que no se ha hallado escrito en el libro de la vida, ¿a dónde va? Va a la segunda muerte. Y la segunda muerte, bueno, ya lo estamos viendo, ocurre al final del milenio. ¿Ok? Y vamos a leer un poco sobre ese concepto de la segunda muerte, que ya vimos que el Señor Jesús nos dice que es destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, que fue traducido como infierno. Leamos Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces vean, la escritura nos define que ser lanzados al agua de fuego, esta es la segunda muerte. Ir a Apolomi, ir a destrucción. Al final de ese periodo, de ese reino de los 1000 años, entonces, ya Dios Todopoderoso decide por completo con la muerte y el Hades y los envía al lago de fuego. La palabra nos dice que el postrer enemigo que ha de ser puesto bajo los pies de Jesús es la muerte. ¿Por qué? Porque ese es el último enemigo de él que es eliminado al final del milenio. ¿Ok? Y el que no, en cual que sea sometido a ese juicio ante el trono blanco, se abran los libros, se vean sus obras, y el que no esté inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego, la segunda muerte. No tengan miedo al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma, dijo el Señor Jesucristo. Tengan temor del que puede destruir el alma y el cuerpo
en el lago de fuego. Está hablando de este evento, del gran juicio del trono blanco y los que sean condenados al lago de fuego porque no estén escritos en el libro de la vida. Al final del milenio ocurre eso. Recordemos que los que alcanzaron la primera resurrección al inicio del milenio, aquí no tienen nada que hacer. Esos ya tienen vida eterna y la segunda muerte no tiene ninguna potestad sobre ellos. Entonces vean la gran recompensa, el gran galardón que es la fidelidad al Señor para poder alcanzar la resurrección o el arrebatamiento a cuerpo incorruptible cuando Él regrese. Ya todo esto no tiene absolutamente nada que hacer con los que alcancen esa primera resurrección o el arrebatamiento en cuerpo incorruptible. Entonces, al final de los 1000 años se da la segunda resurrección, se da el juicio del gran trono blanco, que son juzgados según sus obras, de acuerdo a lo que está escrito en los libros, y los que no sean hallados escritos en el libro de la vida, segunda muerte al lago de fuego. Satanás es echado al lago de fuego al final del milenio también. La muerte y el Hades son echados al lago de fuego. Y después de que concluye el milenio, se le revela a Juan ver a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, descendiendo de Dios. Y es ya cuando se nos habla de cielos y tierra nueva, donde ya no hay muerte y es la eternidad completa. Porque ya ahí la muerte, el Hades no existe, Satanás ya fue eliminado y Dios mismo va a habitar entre nosotros. Muy bien, recordemos que hay una mujer fiel. Esa mujer fiel es el pueblo verdadero de Dios, que ha decidido vivir en obediencia, que guarda sus mandamientos y que tiene el testimonio de Jesucristo. Y la palabra nos define el testimonio de Jesucristo como el espíritu de la profecía. ¿Por qué el espíritu de la profecía? Porque es el espíritu que se movía en todos los profetas que hablaron de ese reino que iba a ser establecido, como ya lo hemos venido estudiando. Entonces, el pueblo verdadero de Dios tiene un celo muy grande por obedecerle al Señor en todo, quiere obedecerle en todo y tiene muy claro que lo que estamos esperando es el retorno del Señor para obtener ese galardón y para que este mundo se arregle, sea restaurado, para que su reino sea establecido y finalmente haya justicia. El Señor Jesucristo va a regresar físicamente en un cuerpo glorificado. Veamos Hechos 1 del 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos en el libro de Hechos. Aquí el Señor Jesucristo ya había entregado su vida. Ya habían pasado 3 días y 3 noches. Ya había resucitado y ya había estado con ellos después de la resurrección, hablándoles de cuando iba a volver a reinar, hablándoles del reino de los cielos. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo ya les dijo, ahora sí, tengo que volver al Padre por un tiempo hasta que me toque volver, cuando el Señor ascendió al cielo. Y esta palabra nos dice que ellos tenían los ojos puestos en el cielo, en tanto que Él fue alzado y se iba hacia el cielo. Y llegan dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, y les dicen que están mirando al cielo. Este mismo Jesús
que ustedes están viendo ascender físicamente hacia el cielo, de esa misma manera como lo habéis visto ir al cielo, así va a venir. Igual como ellos lo vieron en cuerpo glorificado ya, ascender al cielo, el Señor en su segunda venida va a aparecer en las nubes y va a venir, pero del cielo a la tierra. Leamos Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El capítulo 14 de Zacarías habla del regreso del Señor Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque describe los eventos igual a como que son concordantes en Apocalipsis y en Mateo 24. Habla de las naciones que llegaron contra Israel, ¿verdad? Que sucede antes de que Él regrese. Habla del periodo de oscuridad que se va a dar, que Él habló muy claramente antes de su retorno. Y Zacarías profetiza, mediante el espíritu de la profecía, que ese día, cuando Él regrese, sus pies se van a firmar sobre el monte de los olivos. Y vean, con la majestuosidad que viene el Señor, que Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, se parte de este a oeste, de aquí para acá, se hace un gran valle y se separa ese monte la mitad hacia el norte y la mitad hacia el sur. El Señor pone sus pies, parte el monte de este a oeste y el monte se separa hacia el norte y hacia el sur. Veamos lo que dice Zacarías unos versículos después, en ese mismo capítulo. Leamos Y, Zacarías 9. y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Jehová será rey sobre toda la tierra. Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Viene a reinar sobre la tierra. Leamos Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Muy bien, vean cómo realmente este capítulo de Zacarías no puede estarse refiriendo a la nueva Jerusalén. Se refiere al milenio, porque dice que va a haber personas que van a sobrevivir de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Esto es muy importante de entender porque vean que hay personas, incluso personas no buenas, podemos decirlo así, que el Señor va a permitir que entren en el periodo del milenio. Aquí no lo está diciendo, vean. Hay personas que van a sobrevivir de esas naciones que eran enemigas de Jerusalén. Va a haber sobrevivientes. Pero ya el reino del Señor Jesucristo va a estar establecido y sus reglas van a estar establecidas. Y Él establece que ellos van a tener que subir de año en año a adorarlo a Él en el monte de Sión y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos es una de las convocaciones o una de las fiestas que el Dios verdadero estableció en su Torá. Y vean si estas fiestas son importantes. Y la verdad es que muchas personas, por desconocimiento hoy, no toman en cuenta esas fiestas. Pero es por desconocimiento de la palabra en realidad. Pero vean si para el Señor esto es importante, que aun cuando Él vuelva, esa fiesta todavía se va a celebrar. Esta fiesta de los tabernáculos también se conoce como Sukkot.
Y en el milenio hay que celebrar esa fiesta. Y él dice que esos que sobrevivieron de las naciones van a tener que ir año a año a adorarlo a él, al monte de Sión, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y aquí no lo pusimos, pero después nos dice que los que no cumplan con ir a celebrar esa fiesta, por eso yo les explicaba que el ser humano todavía, estos que sobreviven de estas naciones que vinieron contra Jerusalén, van a entrar en el milenio, pero van a entrar en cuerpo corruptible todavía. Y la próxima vez vamos a ver que los años del ser humano en los que estén sujetos a la muerte todavía se van a extender en el periodo del milenio, pero van a estar todavía sujetos a la muerte y van a tener decisión de someterse o no someterse al reino del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Él va a ser el rey de toda la tierra, entonces a la gente, aunque le guste o no, va a tener que someterse a Él. Y unos versículos después, Zacarías nos dice que los que no cumplan con ir a celebrar esto, que van a tener una disciplina y va a ser que el Señor no va a enviar lluvia a las zonas donde estas personas vivan de estas naciones, por no cumplir con esta celebración que Él está estableciendo. Entonces vean cómo este capítulo de Zacarías no se puede referir ya a la eternidad en la Nueva Jerusalén. Está hablando del periodo de los 1000 años. ¿Por qué? Porque todavía hay personas con capacidad de desobedecer en cuerpo corruptible, en cuerpo mortal, pero que van a tener que sujetarse a las leyes del reino del Mesías. Entonces, vamos a terminar acá el estudio de hoy y la próxima vez vamos a continuar con mucho más detalle. La próxima vez nos vamos a centrar en mucha profecía. Probablemente muchas cosas las vamos a ver por primera vez. Vamos a ver mucha palabra de profetas hablando sobre ese reino que el Señor Jesús va a venir a establecer.